Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir nuestro diálogo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19 de Mateo, y en el versículo 4 dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hoy quiero continuar un poco hablando acerca de este tema que tiene que ver con la ideología de género. Decíamos ayer que vivimos en una etapa de la historia donde lo que vendría a ser el género en sí, determinado por la biología, pareciera que no se toma en cuenta y que es la percepción de la persona lo que termina determinando el género. Incluso algunas leyes van en esa línea y es algo que a mí en lo personal me preocupa. Creo que Jesús fue claro al definir que hay dos géneros, varón y mujer, macho y hembra. Estos géneros están diferenciados biológicamente, pero algunas personas me han preguntado también y me han dicho que si puedo explicar algunos temas relacionados con esto. Antes de abordar lo que quiero decir hoy, quisiera decir que soy tremendamente respetuoso de la realidad de cada persona. Estoy convencido que no podemos juzgar a nadie, cada uno es consciente de su realidad, de lo que vive, de lo que padece. Y hace algún tiempo hablaba con un amigo mío que es homosexual, que es gay, y él me decía que estaba impactado por esto del concepto de transgénero, ¿no? Y me dijo algo que a mí me llamó la atención. Él me dijo, yo a lo largo de mi vida padecí mucho por ser homosexual. Tuve momentos muy difíciles desde el punto de vista emocional, social. Y me dijo algo que realmente me llegó. Me dijo, no quiero pensar el drama que debe vivir una persona que siente que no está en su cuerpo, que entiende que su cuerpo es un cuerpo equivocado. Bien, sobre esto quiero hablar esta mañana. Quiero distinguir un poco entre disforia de género y lo que podríamos llamar homosexualidad. Permitidme hablar de la homosexualidad en primer lugar. La homosexualidad, lo que experimenta el colectivo gay o lesbianas, es la atracción de un género por su mismo género. A diferencia de la heterosexualidad, donde un género se siente atraído por otro género, en la homosexualidad, la atracción sexual, el deseo sexual, se plantea hacia el mismo género. ¿Cómo podemos entender la homosexualidad? Bueno, ha habido muchas explicaciones para hablar de la homosexualidad. Algunas de esas explicaciones son los que yo llamo las explicaciones de manual, las explicaciones psicológicas de la homosexualidad, donde supuestamente la homosexualidad es el resultado de determinados patrones que no se cumplieron o determinadas situaciones que se dieron que afectaron de alguna manera la figura masculina en el varón, en la niña, o una sobredimensión de la figura de la mujer en el varón o del padre en la niña, o alguna situación traumática que puede pasar desde una violación hasta una hipersexualidad muy temprana, en que se ha practicado la homosexualidad más que nada por exploración sexual. Hay varias explicaciones desde el punto de vista psicológico a todo esto, y es lo que yo llamo las explicaciones de manual. Luego están aquellas teorías que mencionan la homosexualidad como una perversión, que es el resultado de la lascivia, ¿no? Y aquí yo siempre digo que así como hay heterosexuales perversos, también puede haber homosexuales perversos. Uno puede ser una persona heterosexual y tener una conducta sexual compulsiva, desordenada. Lo mismo puede pasar a una persona homosexual. La homosexualidad es un estado en este sentido, es una condición, y hay también algunas explicaciones no definitivas, pero hay estudios que se están haciendo al respecto que tienen que ver con determinadas influencias de hormonas de la madre sobre el niño en determinados estadios del embarazo materno. Se habló en alguna época de algo que no ha sido definido, ha sido muy atacado incluso y contrarrestado, del gen gay, de que puede haber alguna implicación genética en el tema de la homosexualidad. Con esto quiero decir que el tema de la homosexualidad no está definido.
indudablemente cuando el pecado entró en el mundo, y hablo de pecado como esa alteración del plan original de Dios, hubo una serie de situaciones que cambiaron la condición de los seres humanos. Y no solo de los seres humanos, sino de toda la naturaleza. Quizás la comparación que voy a hacer no es del todo válida, pero es para intentar poder explicar cosas que han ocurrido. Nosotros entendemos que lo original es la heterosexualidad y entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la homosexualidad? Bueno, pero es que en lo original había muchas cosas que luego dejaron de ser. Originalmente, todos estos animales que hoy, por ejemplo, nosotros consideramos carnívoros, no eran carnívoros. Estos animales eran simplemente herbívoros, todos eran herbívoros. Pero, de alguna manera, luego de este lapsus, que es la entrada del mal en la tierra, hubo un desorden en la naturaleza humana que trajo como resultado cambios y alteraciones, aún desde el punto de vista constitucional, biológico, también podríamos decir, de seres vivientes y cambios y alteraciones. De hecho, cuando nosotros vemos el tracto digestivo de un carnívoro, es el de un carnívoro. Y cuando vemos el de un mamífero, es el de un mamífero. Está adaptado uno para determinado tipo de alimentación. El carnívoro tiene un tracto, un tracto digestivo adaptado al consumo de carne, y lo que son omnívoros o animales vegetarianos, pues están adaptados a esto, ¿no? Hay una diferencia, algo cambió, algo pasó en la naturaleza. Las rosas no tenían espinas tampoco, no había cardos. Bueno, todo esto implica que hubo cambios, que hubo alteraciones realmente en la naturaleza. Bueno, ¿qué pasó con el ser humano? Bueno, evidentemente desde el punto de vista de la inclinación sexual, es cierto que hubo cambios, indudablemente, porque ya la escritura muy temprano nos habla de la homosexualidad. Cuando nosotros estudiamos diferentes antropologías, aparece la homosexualidad. Yo personalmente creo que la homosexualidad está enmarcada dentro de todos estos cambios, de estas transformaciones, de estas modificaciones que trajo como consecuencia la entrada del pecado en el mundo. No estoy diciendo con esto, por favor, que los homosexuales son pecadores o pervertidos o nada por el estilo. Simplemente estoy tratando de explicar esto. Y entiendo que una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la disforia de género. La disforia de género es cuando una persona cree que tiene el cuerpo equivocado. No estoy hablando tampoco del hermafroditismo, que es un caso cuando, bueno, la sexualidad física no está determinada bien, a nivel biológico quizás más, internamente. Ese es otro caso, es otro tema, pero desde el punto de vista de la disforia de género, es el típico caso, bueno, yo tengo un cuerpo de hombre, yo soy del género hombre, varón, masculino, pero yo creo que soy una mujer y creo que mi cuerpo es el cuerpo equivocado. Así como los platónicos creían que el cuerpo era la prisión del alma, en este caso el que tiene disforia de género entiende que su cuerpo es la prisión de su realidad. Tengo un cuerpo de hombre, pero yo soy mujer, o soy mujer, pero tengo un cuerpo de hombre. Muy bien, yo creo que la disforia de género, y aquí creo que han cometido un gran error en determinadas legislaciones que se han hecho, que tienen cosas positivas también, eso es bueno aclararlo. Hay cosas positivas en la ley trans, por ejemplo, cuidado con esto, que impiden determinadas cosas que antiguamente se hacían, especialmente que dañaban a las personas. Pero bueno, yo creo que de todas maneras el problema que nosotros tenemos con determinadas legislaciones en relación con la disforia de género es que ya no se lo ve como algo que debiera ser tratado, o sea, como un trastorno. Yo creo que la disforia de género es un trastorno. Y creo que antes de facilitar todas las cosas para que una persona cambie de sexo, habría que ayudarla a identificarse con su propio sexo. O sea, antes que hacer todo lo posible para que tenga otro género, ayudarla a ver por qué no se siente del género al cual biológicamente pertenece. Y ahí es donde yo creo que a veces se están cometiendo errores, se están apurando procesos, no se está haciendo todo lo que se debiera hacer. Entonces quiero distinguir entre la disforia de género y quiero distinguir entre la homosexualidad. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Y es cierto que todo forma parte de una realidad, de un mundo que ya no es el mundo ideal y el mundo original. Pero también quiero decir otra cosa. Ante todo esto, por favor, tenemos que ser respetuosos con todas las personas.
tenemos que entender que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios distorsionada. Yo soy una imagen y semejanza de Dios distorsionada, por más heterosexual que sea. O sea, mi condición heterosexual, homosexual o tener disforia de género no hace que yo deje de ser imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios se dañó por el pecado en todos nosotros, de diferentes maneras, de distintas formas. Pero seguimos siendo creación de Dios y seguimos siendo hijos de Dios. Y por lo tanto, tenemos dignidad. Y todo ser humano en su condición debe ser respetado. Debe ser tratado desde el respeto, desde el amor, desde la valoración. Y no tenemos que discriminar absolutamente a nadie. Y vuelvo a decir, yo puedo estar en las antípodas de la manera de pensar y de actuar de alguna persona. Pero eso a mí no me da el derecho de maltratar a nadie. A mí no me da el derecho de ofender, de herir o de dañar absolutamente a nadie. En última instancia, el que ve el corazón y la realidad de cada persona es Dios. Y lo que yo debo hacer en todo caso es revelar el amor de Cristo y la misericordia de Jesús y la bondad inclusiva de Jesús a todas las personas. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.